Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Oh, it's such a clutch off-season pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. Visit Blinds.com now for up to 45% off site-wide, plus a free professional measure. Rules and restrictions apply. Él era joven, temeroso de Dios, y transformó un reino entero con sabiduría y valentía. Durante años fue admirado por sus logros y por la paz que trajo a Judá. Pero en un solo día, todo se desmoronó. ¿Qué habría llevado a este rey tan prometedor a ser rechazado, avergonzado y marcado por una lepra que lo aislaría hasta la muerte? La respuesta está donde pocos tienen el valor de mirar, en el momento en que tocó lo que era sagrado. Si valoras las historias bíblicas que revelan verdades profundas sobre carácter, liderazgo y temor a Dios, ya suscríbete al canal y activa la campana. Este video te confrontará y te edificará, y puede ser exactamente la advertencia que alguien cercano a ti también necesita escuchar. Cuando Usías subió al trono de Judá, con apenas 16 años de edad, una expectativa de renovación y esperanza tomó cuenta del pueblo. Su padre, Amasías, había dejado un legado mixto, y la nación necesitaba de un líder que condujera al pueblo de vuelta a los caminos del Señor. El texto en 2 Crónicas, capítulo 26, describe cómo, luego al inicio de su reinado, Usías buscó intensamente a Dios, recibiendo orientación espiritual de un hombre llamado Zacarías, que lo instruía en el temor del Señor. Esa búsqueda sincera fue el alicerce de un gobierno marcado por prosperidad, conquistas y estabilidad. A diferencia de muchos reyes que se perdieron pronto en el poder, Usías comenzó su trayectoria con humildad y reverencia. La juventud de Usías podría haber sido un factor de desequilibrio, pero fue precisamente su disposición en escuchar y aprender lo que lo hizo diferente. Él reconocía su inexperiencia y, en lugar de confiar en su fuerza, se volvió hacia la sabiduría divina. Ese corazón enseñable atrajo el favor de Dios, y la Biblia deja claro que mientras él buscaba, al Señor Dios lo hacía prosperar. Es importante destacar que la prosperidad en este contexto no se limitaba a victorias militares o aumento de riquezas, sino que también involucraba estabilidad nacional, fortalecimiento moral y crecimiento espiritual entre el pueblo. Era un tiempo de alivio y esperanza, como si los cielos estuvieran abiertos sobre Judá. En términos de liderazgo, Usías representa un tipo raro de gobernante, aquel que reconoce sus límites y se ancla en la dirección divina. Esto se reflejó en decisiones sabias y en una administración que comenzó a reformar áreas negligenciadas por generaciones anteriores. Su corazón estaba alineado con los principios de la alianza mosaica, y su compromiso con Dios era visible en las prácticas y políticas que implementaba. Había un sentido de misión espiritual en el trono de Judá, y esto inspiraba confianza entre el pueblo y temor entre las naciones vecinas. No es inusual ver líderes que al alcanzar el poder se convierten en rehenes de su propia vanidad o arrogancia. Usías, por el contrario, parecía entender que el trono de Judá no era solo una posición política, sino una función espiritual. El rey era, a los ojos de Dios y del pueblo, un representante de la alianza entre Yahvé e Israel,
Y Uzías inició su reinado consciente de este peso. Esta conciencia trajo equilibrio y reverencia a su gobierno, y sus primeros años como rey fueron un testimonio vivo de cómo Dios honra a los que lo honran. Vale la pena reflexionar sobre cómo la juventud, cuando se moldea por el temor a Dios, puede transformar naciones enteras. Uzías es una prueba de ello. Su historia nos desafía a no subestimar los comienzos, por más humildes o precoces que parezcan. Un joven que decide escuchar la voz de Dios puede ser usado para conmover estructuras espirituales y reconstruir esperanzas largamente olvidadas. Si el inicio de Uzías nos inspira, también nos prepara para entender el peso de las decisiones que él hará adelante. A medida que Uzías se mantenía firme en su devoción, el reflejo de esta fidelidad se manifestaba en todos los aspectos de su reinado. Sus campañas militares fueron exitosas, no solo por su fuerza, sino porque Dios estaba con él. Él guerreó contra los filisteos, derribando muros de ciudades como Gate, Jabne y Asdod, y también sometió a los árabes y los meunitas, ampliando el dominio de Judá como no se había visto desde los tiempos de Salomón. Pero sus conquistas iban más allá de los campos de batalla. Había un renacimiento agrícola, económico y organizacional en todo el reino, fruto directo de la bendición que acompaña la obediencia. Uzías invirtió fuertemente en infraestructura. Fortificó Jerusalén, construyó torres en el desierto y cavó cisternas en áreas estratégicas, mostrando una mente práctica y una visión a largo plazo. Estas acciones no eran solo políticas inteligentes, revelaban un líder que quería ver al pueblo protegido, abastecido y próspero. Su amor por la tierra y el pueblo evidenciaba que su liderazgo no estaba centrado en la gloria personal, sino en servir a la nación. Todo esto fue posible porque aún caminaba en obediencia, cosechando los frutos de una vida alineada con los propósitos divinos. El ejército de Uzías también se destacó como uno de los más organizados de su época. Él estructuró divisiones, nombró comandantes y equipó a sus soldados con escudos, lanzas, cascos y corazas, además de desarrollar dispositivos militares avanzados para la época. La organización y la estrategia revelaban una administración sabia y eficiente, que se preocupaba por mantener a Judá seguro y respetado. La fuerza militar de Uzías no era solo cuantitativa, sino cualitativa. Había disciplina, preparación y temor a Dios entre los hombres que defendían el reino. Es importante notar que en todo este avance, la presencia de Dios era el eje central. La Escritura nos muestra que mientras él buscaba al Señor, Dios lo hacía prosperar. Esto nos lleva a reflexionar sobre la relación íntima entre el favor divino y la postura del corazón humano. Uzías no conquistó todo esto por mérito propio, sino por causa de la fidelidad a la alianza. Su prosperidad era resultado de la gracia de Dios, activada por la obediencia. En tiempos modernos, donde el éxito se atribuye a menudo solo al esfuerzo humano, este principio bíblico sigue siendo relevante y provocador. La historia de Uzías, hasta este punto, nos confronta con una pregunta esencial: ¿qué hemos hecho con las oportunidades que Dios nos concede? La obediencia no es solo un acto religioso, sino una llave que abre puertas invisibles. La trayectoria de Uzías muestra que, cuando el corazón se mantiene firme en los caminos de Dios, las bendiciones fluyen naturalmente, tocando áreas de la vida que van mucho más allá de lo espiritual. Al principio del reinado de Uzías, un personaje poco hablado, pero profundamente decisivo, surge como una figura clave: el sacerdote Zacarías. Según el relato bíblico, en 2 Crónicas, capítulo 26, fue bajo la orientación de este hombre piadoso que el joven rey aprendió a buscar al Señor.
Zacarías no era solo un consejero político o un sacerdote formal, sino un verdadero mentor espiritual. Su influencia modeló la cosmovisión de Uzías, despertando en él un sentido de temor, discernimiento y reverencia ante el Dios de Israel. La actuación de Zacarías nos recuerda la importancia de figuras espirituales maduras en la formación de líderes. Él no solo enseñaba, sino que probablemente vivía lo que predicaba. El rey, al convivir con alguien así, absorbió valores que lo protegieron en los primeros años de su gobierno. Es probable que Zacarías haya hablado sobre los errores de reyes anteriores, sobre los peligros del orgullo y sobre la santidad de Dios. Su voz resonaba con autoridad no solo porque venía del altar, sino porque su vida era coherente con la verdad que enseñaba. Esa relación entre rey y sacerdote refleja una armonía que debería existir entre el poder civil y la autoridad espiritual. El equilibrio entre esos dos roles fue vital para que Judá experimentara tiempos de paz y crecimiento. It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. A six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. Cuando el poder político se somete a la voz profética, toda la nación cosecha los frutos. Zacarías, como un verdadero siervo de Dios, mantuvo al rey en constante alineación con los principios divinos, funcionando como un freno contra los excesos que el poder podría generar. Desafortunadamente, la narrativa bíblica indica que, tras la muerte de Zacarías, Uzías comenzó a desviarse. Esto sugiere cuánto la presencia de líderes espirituales firmes es esencial para el mantenimiento de la salud moral de un liderazgo. Zacarías no estaba allí solo para corregir errores, sino para prevenir caídas. Su papel era de guía y su ausencia abrió espacio para que el corazón del rey se inflamase de orgullo. La pérdida de una voz sabia y espiritual puede crear un vacío peligroso en cualquier sistema de liderazgo. El recuerdo de Zacarías nos desafía a valorar los mentores espirituales que Dios coloca en nuestro camino. Hombres y mujeres que nos ayudan a ver con los ojos de la fe, que confrontan nuestros errores antes de que se conviertan en tragedias. Si Uzías hubiera mantenido las enseñanzas del sacerdote vivos en su memoria, tal vez su historia hubiera tenido un final diferente. El valor de un consejero piadoso es invaluable y su ausencia devastadora. Con la bendición de Dios aún sobre él, Uzías avanzó en realizaciones que superaron las expectativas para un rey tan joven. El territorio de Judá volvió a expandirse, y la seguridad nacional se solidificó como no se veía desde los días del rey Asa. Él derrotó pueblos enemigos históricamente hostiles, como los filisteos, los árabes y los amonitas. Las ciudades de Gate, Yabne y Asdod fueron conquistadas y fortificadas, restableciendo la presencia y la influencia de Judá en las rutas comerciales y en las regiones estratégicas del territorio. Estas victorias no solo aumentaron el prestigio de Uzías, sino que también ampliaron el temor de las naciones circundantes, pues el nombre del rey se esparcía como un símbolo de fuerza y justicia. Pero Uzías no se contentó solo con victorias militares. Él entendió que mantener la soberanía exigía mucho más que ejércitos. Por eso invirtió en fortificaciones urbanas y en un plan de desarrollo estratégico. Las murallas de Jerusalén fueron reforzadas con torres de defensa en 1800, las puertas y en los puntos más vulnerables.
Construcciones similares fueron erigidas en regiones desérticas y en áreas de difícil acceso, demostrando su preocupación por garantizar protección a todos los habitantes del reino. Este cuidado con la infraestructura reflejaba no solo inteligencia administrativa, sino un corazón que deseaba seguridad y estabilidad para el pueblo. El impulso de desarrollo también alcanzó la agricultura y la ganadería. Uzías se mostró atento a las necesidades del campo, cavando cisternas para la recolección de agua en regiones secas, incentivando la producción de alimentos y ampliando los rebaños en las planicies y montañas. Esta visión agrícola, que valoraba el sustento de las familias, fue esencial para mantener la paz social en Judá. Cuando hay abundancia en la tierra, hay menos conflictos internos, menos hambre y más gratitud. El pueblo veía en el rey no solo un conquistador, sino un proveedor. Mientras muchos reyes buscaban gloria personal a través de guerras continuas y exhibición de poder, Uzías seguía una ruta más equilibrada. Su liderazgo estaba marcado por la responsabilidad y por la administración estratégica de los recursos del reino. Él entendía que la verdadera autoridad se consolidaba cuando el pueblo prosperaba en paz. El respeto que él conseguía de las naciones vecinas no provenía solo de la fuerza militar, sino de la estructura sólida que edificaba dentro de Judá. Cada nueva conquista, cada torre levantada, cada campo irrigado era el reflejo de la mano de Dios sobre un hombre que, hasta entonces, no había olvidado de dónde venía su fuerza. Había un patrón divino que guiaba su gobierno, y mientras él andaba por ese camino, los resultados hablaban por sí mismos. El escenario era de esperanza renovada, y el pueblo sentía que algo extraordinario estaba sucediendo bajo el liderazgo de un rey que obedecía al Señor. Uno de los aspectos menos comentados, pero extremadamente notables, del reinado de Uzías fue su apertura a la innovación tecnológica. En 2 Crónicas, capítulo 26, encontramos una referencia intrigante. El rey mandó construir máquinas diseñadas por inventores para ser colocadas en las torres y en los rincones de las murallas, capaces de lanzar flechas y grandes piedras. Estos artilugios, que podemos comparar con los albores de la ingeniería militar, daban a Jerusalén una ventaja estratégica impresionante, tanto en la defensa como en el disuasor contra ataques enemigos. La ciudad se convirtió en un símbolo de avance técnico y de fuerza arquitectónica, algo que despertaba tanto admiración como temor. Uzías supo valorar los talentos de su pueblo, abriendo espacio para el conocimiento técnico y la creatividad. No solo autorizó la creación de estas tecnologías, sino que supervisaba de cerca los proyectos, lo que revela su involucramiento directo con los aspectos prácticos del reinado. Este espíritu de innovación es raro en gobernantes que se acomodan tras algunas victorias. Pero Uzías quería más que mantener el orden. Quería llevar a Judá al nivel de excelencia. Había en su corazón una visión de futuro, donde la seguridad venía acompañada de inteligencia y modernidad. La presencia de inventores y la valoración de la ciencia en el contexto bíblico demuestran que fe e innovación no son enemigas. Cuando son guiadas por la sabiduría de lo alto, los avances tecnológicos pueden y deben ser utilizados para el bien común. Uzías parece haber comprendido esto, permitiendo que la creatividad floreciera dentro de su gobierno. Las estructuras defensivas y las nuevas armas no eran símbolos de opresión, sino de protección. Cada avance era una herramienta para garantizar que el pueblo pudiera vivir en paz, trabajar con tranquilidad y adorar a Dios sin miedo de invasores. Este compromiso con la excelencia generó un efecto psicológico poderoso entre los enemigos. Las murallas de Jerusalén ya eran imponentes por sí solas, pero ahora estaban armadas con ingenios que nadie más poseía.
El nombre de Usías comenzó a resonar como sinónimo de innovación y poder. La reputación de Judá no residía solo en sus ejércitos, sino también en la inteligencia aplicada en su estructura. Las naciones vecinas empezaron a ver al pequeño reino como una potencia tecnológica, y eso, por sí solo, impedía muchos conflictos. El reinado de Usías nos enseña que no hay contradicción entre fe y planificación, entre oración y ejecución. Cuando el liderazgo está fundamentado en principios espirituales y aliado a la competencia técnica, los resultados son extraordinarios. Él fue un ejemplo vivo de que la sabiduría divina no se limita al templo, sino que se extiende a los campos, a las murallas y hasta a los talleres de inventores. Todo esto aún bajo la dirección de un corazón que hasta aquí buscaba agradar al Señor. A medida que Usías acumulaba conquistas, prestigio y riqueza, algo comenzó a cambiar en su corazón. El texto bíblico nos advierte con claridad. Pero cuando se hizo fuerte, su corazón se exaltó hasta corromperse. Segundo Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Esta pequeña frase marca una transición devastadora. Un rey que había comenzado buscando al Señor, escuchando consejos y caminando en humildad, ahora comenzaba a confiar en su propia fuerza. La raíz de su ruina no estaba en una tragedia externa, sino en el orgullo que brotó silenciosamente dentro de sí. La exaltación del corazón es un veneno sutil. Se instala cuando el ser humano comienza a atribuir a sí mismo los resultados que antes reconocía como dádivas de Dios. Usías, que prosperó porque buscaba al Señor, comenzó a creer que su fuerza provenía de su sabiduría, sus estrategias y su poder. Esta inversión de fuentes es extremadamente peligrosa, ya que desplaza el foco de la gloria de Dios hacia la vanidad humana. El corazón, ahora inflado, se convertía en un terreno fértil para decisiones irreflexivas, arrogancia disfrazada de seguridad y desprecio por los límites espirituales establecidos. Fue en esta fase que Usías cometió el error más grave de su vida. Decidió invadir el oficio sacerdotal y entrar en el templo para quemar incienso en el altar sagrado. Este acto estaba prohibido por Dios. Solo los descendientes de Aarón, sacerdotes consagrados, podían realizar tal servicio. Pero Usías, movido por un sentido inflado de autoridad, se sintió por encima de la ley. Este gesto no fue solo un error administrativo, fue una transgresión espiritual profunda, un desafío directo al orden divino establecido desde los días de Moisés. La Biblia no presenta este momento como un desvío aislado, sino como el clímax de un proceso de autosuficiencia espiritual. Cuando el corazón se exalta, el discernimiento se apaga. El mismo rey que antes escuchaba consejos piadosos, ahora no aceptaba correcciones. El mismo líder que buscaba orientación divina, ahora confiaba en sí mismo. Esta transformación interior fue el detonante para su ruina, ya que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Usías perdió la sensibilidad espiritual y rompió con el límite entre lo santo y lo profano. Lo que vemos aquí es una verdad atemporal. Ninguna conquista es capaz de sostener a un alma que se aleja de Dios. La caída de Usías comenzó dentro de su corazón, mucho antes de que él entrara en el templo. Por eso, la vigilancia espiritual debe ser constante, especialmente en tiempos de éxito. Cuando todo parece estar bajo control, cuando los vientos están a favor, es entonces cuando más necesitamos de la humildad. La tragedia de Usías fue olvidar que toda fuerza proviene del Señor y que ningún hombre es demasiado grande para obedecer. La transgresión de Usías no fue un simple error ritualístico, sino un acto de rebeldía contra el orden sagrado establecido por el propio Dios.
Al decidir entrar en el templo del Señor para quemar incienso, rompió una línea clara entre el sacerdocio y el gobierno, entre lo sagrado y lo común. El altar de incienso estaba dentro del lugar santo y su función era exclusivamente sacerdotal, conforme lo prescrito desde los tiempos de Moisés. Usías no era ignorante de esas leyes. Sabía lo que estaba haciendo, pero el orgullo había oscurecido su entendimiento. El gesto fue un símbolo claro de su arrogancia, un rey tratando de ocupar el lugar del sacerdote ante Dios. La actitud de Usías lleva un significado profundo. En el corazón del templo, donde el incienso subía como símbolo de las oraciones del pueblo, quiso colocarse como mediador, como si su autoridad secular le diera permiso para transitar en cualquier esfera, incluyendo la espiritual. Es en este punto donde el orgullo se convierte en un peligro mortal, cuando el hombre cree que su posición o éxito lo hacen digno de ocupar cualquier espacio, incluso aquellos que pertenecen exclusivamente a Dios. El templo no era lugar de exhibición de poder, sino de sumisión. Y allí frente al altar, Usías reveló cuánto se había alejado de la humildad que marcó el inicio de su reinado. El hecho de que entrara con el incensario en manos muestra que la transgresión fue deliberada. No fue un descuido o un momento de confusión. Fue una elección consciente de violar los límites impuestos por la palabra. La imagen del rey atravesando las puertas del templo, sosteniendo el incensario, es al mismo tiempo trágica y reveladora. Un hombre que ya había conquistado tantas victorias externas, ahora luchaba una batalla interna que perdería de forma devastadora. La tragedia estaba a punto de manifestarse, pero comenzó con una ruptura de reverencia. La decisión de Usías también revela una crisis de identidad espiritual. Confundió su posición de rey con la autoridad sacerdotal, olvidando que los dones y llamados de Dios son distintos e intransferibles. La función del sacerdote era interceder, ministrar ante Dios en favor del pueblo. La del rey era gobernar con justicia y proteger a la nación. Cuando estas funciones se mezclan sin dirección divina, el resultado es desorden. Al tomar para sí lo que Dios había reservado para otro, Usías despreció no solo una norma religiosa, sino la propia santidad del Señor. Este episodio nos confronta con la cuestión del límite. Hay fronteras espirituales que deben ser respetadas, no por rigidez legalista, sino por temor y honra al Dios que estableció esas divisiones. Tocar lo sagrado sin reverencia es desafiar al propio Creador. Y la historia de Usías nos recuerda que no hay éxito humano que nos autorice a desafiar la santidad de Dios. Mientras Usías estaba dentro del templo, preparándose para ofrecer el incienso, un grupo de 80 sacerdotes, liderados por Azarías, entró con urgencia. Esos hombres sabían el riesgo que corrían al confrontar a un rey dentro del templo, aún más un rey poderoso y respetado como Usías. Sin embargo, movidos por temor al Señor, se posicionaron con firmeza. No solo estaban defendiendo una tradición, estaban cuidando la santidad del lugar donde Dios había establecido su presencia. Su gesto fue de valentía espiritual y fidelidad, pues preferían desagradar a un rey que deshonrar al Señor. La Biblia nos dice que los sacerdotes se opusieron a Usías, diciendo claramente: «No te pertenece, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para eso». No hubo vacilación ni rodeos. El enfrentamiento fue directo, pero respetuoso, pues el objetivo no era humillar al rey, sino preservar lo que era santo. Esta actitud revela la integridad y la conciencia espiritual de los sacerdotes, que entendieron la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. Sabían que si callaban, no serían solo cómplices, sino que estarían profanando el propio templo.
La reacción de Uzías, por otro lado, revela cuánto su corazón ya estaba endurecido. En lugar de reconocer el error y retroceder, se indignó con los sacerdotes. Este momento es decisivo, pues muestra que su arrogancia ya había consumido su discernimiento espiritual. Prefirió mantener su posición de orgullo que someterse ante la verdad. Y es en ese instante exacto, cuando resistía a la corrección de los hombres de Dios, que la lepra apareció en su frente. La sanción no vino después, sino en el mismo momento de la rebeldía, como señal de la justicia inmediata del Señor. El templo que debería ser lugar de comunión con Dios se convirtió en escenario de un juicio divino. Los sacerdotes, al presenciar la aparición de la lepra, no dudaron en expulsar al rey de allí. Y Uzías, ahora leproso, salió corriendo, pues el temor finalmente lo alcanzó. El orgullo que lo mantenía altivo fue quebrado por la mano del propio Dios. El contraste es brutal. El hombre que no quiso escuchar a los sacerdotes salió humillado por un juicio visible, marcado en su carne. El rostro que antes inspiraba respeto, ahora se convertía en símbolo de desaprobación. Este momento es una lección profunda sobre el papel de quienes cuidan lo sagrado. Los sacerdotes podrían haberse callado, pero eligieron obedecer a Dios. En tiempos donde el silencio ante el pecado parece más conveniente, el ejemplo de estos hombres nos desafía a defender con valentía lo que es santo, incluso ante figuras poderosas. La fidelidad al Señor siempre exigirá posicionamientos que pueden costar caro, pero jamás pasarán desapercibidos a los ojos de Dios. La lepra, en la tradición bíblica, siempre fue más que una enfermedad física. Era símbolo de impureza, exclusión y juicio. Cuando Uzías fue herido con lepra en el exacto momento en que resistía la reprensión de los sacerdotes, Dios estaba dejando claro que la transgresión había superado todos los límites tolerables. La enfermedad apareció en su frente, la parte más visible del cuerpo, y eso no fue por casualidad. La frente representa el rostro, la identidad, la dignidad de una persona. Dios manchó exactamente donde el orgullo de Uzías se manifestaba con más fuerza. El rey que se exaltaba ante el pueblo fue deshonrado ante todos, y el juicio se volvió visible, inevitable e incontestable. El impacto fue inmediato y devastador. La lepra no solo afectó su salud, sino que desestructuró su autoridad. Él no pudo más entrar en el templo, ni morar en el palacio. Fue aislado en una casa separada, como mandaba la ley en Levítico capítulo 13. La misma ley que él ignoró al intentar asumir el papel sacerdotal, ahora lo colocaba fuera del convivio social. Uzías, el rey fuerte y sabio, se convirtió en un símbolo de impureza y su presencia pasó a representar peligro en lugar de protección. Ninguna corona podría esconder el juicio divino estampado en su piel. Con la exclusión de Uzías de la vida pública, su hijo Jotán asumió las responsabilidades del gobierno. Aunque Uzías aún fuera técnicamente el rey, era Jotán quien ejercía el mando práctico del reino. Esto muestra que Dios no solo castigó a Uzías, sino que también movió los cielos para reestructurar el liderazgo de Judá. La nación que antes celebraba la sabiduría de su rey, ahora necesitaba lidiar con el escándalo de su caída. El pueblo que confiaba en su fuerza pasó a contemplar el silencio de su lepra, y el trono quedó dividido entre la autoridad herida y la juventud que asumía el poder. El caso de Uzías nos recuerda que ningún título es mayor que la santidad de Dios. Incluso alguien tan exitoso, tan amado por el pueblo y tan estratégicamente preparado no pudo escapar de la disciplina divina. Dios no se impresiona con cargos, realizaciones o fama. Él sondea el corazón y cuando encuentra orgullo y desobediencia, actúa con justicia. La lepra de Uzías
No fue un castigo exagerado, sino una respuesta proporcional al nivel de irreverencia que él demostró al tocar lo que era santo. La marca en su frente se convirtió en un memorial de lo que sucede cuando el ser humano se olvida de que todo lo que tiene es dádiva. La lepra de Uzías es una advertencia clara para todos los que caminan en lugares de influencia espiritual. Cuanto más alto se sube, mayor la necesidad de mantener los pies en el suelo de la reverencia. La caída de Uzías fue el grito de Dios a todos los que intentan vestir una corona sin antes inclinarse ante el trono eterno. La vida de Uzías sufrió una transformación radical tras el juicio divino. La lepra que brotó en su frente no era solo una marca física, sino el sello de su exclusión. Según la ley de Moisés, los leprosos debían vivir aislados, alejados de la comunidad, y eso incluía incluso a los reyes. Por más alta que fuera su posición, la contaminación simbólica de su transgresión lo colocaba fuera del convivio del pueblo y principalmente fuera del templo. El hombre que intentó forzar la entrada en el lugar sagrado ahora no podía ni siquiera acercarse a la presencia de Dios. Su castigo era a la vez físico, social y espiritual. La exclusión de Uzías fue dolorosa, no solo para él, sino para toda la nación. Un rey leproso no podía gobernar plenamente, ni participar de las fiestas religiosas, ni ser tocado por sus propios hijos o consejeros. Él pasó a vivir en una casa separada, probablemente en las afueras de Jerusalén, como manda la tradición. La gloria de su juventud y los años de conquistas se convirtieron en recuerdos distantes. La lepra borró su influencia, su movilidad y su presencia pública. El trono ya no podía sostenerlo y su autoridad estaba quebrada. La vergüenza no fue privada. Todo Judá supo lo que sucedió. Un rey que antes era celebrado en las calles, ahora era visto con pesar y temor. Aquello que debería ser una vida de honra y legado, se convirtió en una alerta viva de que tocar lo que es santo sin permiso es ultrajante a los ojos de Dios. El silencio que se instaló en la casa de Uzías era pesado. No era solo el sonido de la enfermedad, sino de la decepción, de la vergüenza, del arrepentimiento que ya no podía borrar las consecuencias. Su historia comenzó como un ejemplo de fidelidad, pero ahora servía como testimonio de advertencia. El aislamiento de Uzías nos invita a reflexionar sobre las consecuencias que el pecado puede traer, incluso tras años de fidelidad. Ninguna buena obra pasada es garantía contra la disciplina divina cuando el corazón se corrompe. El tiempo de obediencia que él vivió no lo eximió de la responsabilidad por el error que cometió. El Dios que bendice con generosidad también corrige con justicia. Esto no hace de Dios un tirano, sino un Padre que cuida de su santidad y del orden que Él estableció para el bien de su pueblo. El rey que tocó lo que era sagrado y fue castigado no perdió solo la salud, perdió la honra, la libertad y la comunión. Su exclusión del medio del pueblo es un recordatorio de que la ruptura de límites espirituales produce efectos reales, tangibles. Uzías no murió inmediatamente, pero pasó años viviendo como un exiliado dentro de su propio reino. Aún era rey por nombre, pero ya no ocupaba el corazón de su nación como antes. Su soledad era el eco del orgullo que lo alejó del centro de la voluntad de Dios. Con Uzías aislado por causa de la lepra, la transición de poder no se dio de forma clara o ceremonial. Su hijo Jotán asumió las funciones administrativas y gubernamentales, mientras el padre aún estaba vivo, pero imposibilitado de reinar. Ese tipo de gobierno indirecto, donde el rey permanece como figura nominal mientras otro ejerce de hecho la autoridad, es un retrato doloroso de la decadencia de un liderazgo que comenzó bien, pero no supo terminar con dignidad.
El trono no estaba vacío en apariencia, pero en esencia. La presencia de Uzías habíase vaciado de autoridad espiritual. Jotán, por su parte, tuvo que gobernar en medio del peso de la memoria de un padre que fue grande, pero que cayó. La influencia de Uzías aún flotaba sobre el palacio, pero era una sombra de gloria pasada. La ciudad que un día celebró la fuerza de su rey, ahora se ajustaba al gobierno de un regente. Jotán necesitó lidiar con las comparaciones, con la expectativa de continuidad y con el trauma colectivo de la caída de su padre. Liderar bajo esa atmósfera exigía no solo habilidad política, sino también madurez emocional y espiritual. La presencia de un rey leproso escondido en una casa, apartada, no era solo un drama personal. Era un símbolo nacional. Era como si Dios estuviera recordándole diariamente al pueblo de Judá que no se juega con lo sagrado. La imagen de Uzías aislado funcionaba como un aviso constante a la nación y al propio Jotán. La autoridad no es un derecho automático, sino una responsabilidad que exige temor continuo. No era solo el trono lo que necesitaba de un ocupante. Era el corazón del pueblo que necesitaba sanación y dirección después de un shock tan profundo. Aunque Jotán hizo lo que era correcto a los ojos del Señor, como relata Segundo Crónicas, capítulo 27, no removió los altares idólatras que permanecían entre el pueblo. Eso quizás refleja la cautela de un gobernante que heredó un trono manchado por un escándalo espiritual. Mantuvo una postura íntegra, pero no se atrevió a tocar ciertas estructuras. El legado del padre aún era pesado, y Jotán prefirió la estabilidad a la reforma profunda. Ese tipo de liderazgo moderado es comprensible, pero nos muestra cómo la caída de una generación puede limitar el alcance de la siguiente. La transición silenciosa entre Uzías y Jotán revela uno de los efectos más duraderos del orgullo espiritual. Roba la continuidad plena de la bendición. Lo que comenzó como un reinado glorioso terminó en silencio, con un trono dividido y un pueblo marcado por la memoria de la lepra del rey. La soledad de Uzías ahora era compartida por su sucesor, que gobernaba sin padre, sin precedentes limpios y sin el vigor de una transición honorable. Incluso después de su muerte, Uzías continuó siendo recordado de forma ambigua en Judá. Fue sepultado en un campo cercano a las tumbas reales, pero no junto a los demás reyes, por causa de la lepra. Esto muestra que, incluso después de la muerte, su condición de impureza aún era considerada un factor decisivo para definir su lugar en la historia. No se le negó el reconocimiento como rey, pero tampoco se le concedió la plena honra de ser sepultado entre los justos del trono. Su memoria cargaba la marca indeleble del juicio de Dios. El pueblo no podía ignorar todo lo que había construido. Las torres, las murallas, los sistemas agrícolas y hasta las innovaciones militares aún estaban allí. Había sido, de hecho, un gran rey, pero su desobediencia también estaba registrada. Uzías se convirtió en uno de esos personajes cuya biografía está dividida en dos partes: el ascenso brillante y la caída vergonzosa. Cuando se citaba su nombre, venía acompañado tanto de orgullo como de lamento. Su legado fue marcado por una gloria interrumpida. Esa ambigüedad en la memoria colectiva refleja una realidad espiritual profunda. No basta con comenzar bien. La fidelidad necesita ser constante, porque el fin de un viaje puede reescribir toda la narrativa. La gente recuerda no solo lo que hiciste, sino cómo terminaste.
y Usías terminó aislado, castigado, olvidado en las decisiones del gobierno, pero recordado como una advertencia para futuras generaciones. El nombre que un día fue símbolo de bendición, ahora era un recordatorio de lo que ocurre cuando lo sagrado se trata con arrogancia. A lo largo de las generaciones, el nombre de Usías continuó siendo citado incluso por profetas como Isaías, que menciona su muerte como un hito temporal en Isaías capítulo 6, versículo 1. Ese detalle muestra que su caída fue tan impactante que sirvió como referencia histórica y espiritual. Dios usó la muerte de Usías para revelar su gloria a Isaías, como si dijera: cuando la gloria humana se apaga, la mía se manifiesta. La memoria de Usías, por lo tanto, sirve de transición entre la realeza terrena corrompida y el Rey eterno, exaltado en el trono celestial. La historia de Usías no termina en silencio por casualidad. Es un espejo que desafía a reyes, pastores, líderes y cualquier persona que trata con lo sagrado. Su nombre no fue borrado de la historia, sino dejado allí con un propósito: recordar que la santidad de Dios no puede ser negociada, que la fidelidad es un viaje continuo y que el orgullo es siempre el presagio de la caída. La memoria de Usías aún habla, no como gloria, sino como advertencia. Desde los días de Moisés, Dios había dejado instrucciones precisas sobre el funcionamiento del culto, la división de las responsabilidades y los límites entre los oficios sagrados. El sacerdote, descendiente directo de Aarón, era el único autorizado a ministrar en el altar. Esta distinción no era una cuestión administrativa, sino teológica. Revelaba que el acceso a lo sagrado debía ser mediado por alguien consagrado y separado para ello. Cuando Usías ignoró esta separación, desafió no solo una norma, sino la propia estructura que Dios había establecido para proteger la santidad de su nombre. Estos límites no existen para crear castas espirituales o para restringir la libertad, sino para preservar el orden divino. Dios no es un ser genérico o distante. Él es santo, y su presencia exige reverencia. La organización del culto en Israel tenía como objetivo enseñar al pueblo que acercarse a Dios requiere preparación, consagración y sumisión. Tocar lo sagrado de manera irreverente era, por lo tanto, un acto de afrenta directa. Usías no fue castigado por falta de información, sino por desprecio consciente a aquello que Dios había declarado como santo. El mismo principio sigue siendo válido hoy, aunque el sistema ceremonial de la antigua alianza se haya cumplido en Cristo. Aún así, el concepto de reverencia permanece. Los dones y llamados dados a la Iglesia siguen un orden. Unos fueron llamados para pastorear, otros para enseñar, profetizar, evangelizar o servir. Cuando alguien intenta asumir un papel sin haber sido llamado o preparado por Dios para ello, los resultados pueden ser tan dañinos como los de Usías. La ruptura del orden espiritual sigue trayendo consecuencias. La impaciencia, la vanidad y la sed de poder son motivaciones que frecuentemente llevan a personas a tocar funciones que no les pertenecen. El deseo de protagonismo espiritual puede fácilmente convertirse en invasión del espacio sagrado. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Dios no comparte esta actitud.
El celo que él mostró con Uzías sigue siendo el mismo. El altar es lugar de entrega, no de exhibición. La santidad no es un accesorio del ministerio, es el propio fundamento de la presencia de Dios entre su pueblo. Por eso, los límites establecidos por Dios deben ser comprendidos, respetados y enseñados con claridad. No se trata de legalismo sino de fidelidad. El altar, la palabra, el liderazgo espiritual. Todo esto son expresiones de lo sagrado que deben ser manejadas con temor. Cuando los límites son ignorados, se instala el caos. Cuando son honrados, la gloria de Dios permanece entre el pueblo. El error de Uzías sirve como testimonio eterno de que con lo sagrado no se juega, no se fuerza y no se manipula. El episodio de Uzías también ilumina la importancia del oficio sacerdotal dentro del plan divino. Los sacerdotes, especialmente en la antigua alianza, no eran solo intermediarios religiosos, eran guardianes de la alianza, responsables de mantener la pureza del culto, enseñar la ley e interceder por el pueblo. Representaban la santidad ante el pueblo y al pueblo ante Dios. Al intentar asumir ese papel sin consagración, Uzías desvalorizó no solo la función del sacerdote, sino toda la estructura espiritual que sostenía a Judá. La respuesta de los 80 sacerdotes liderados por Azarías muestra que comprendían la seriedad de su responsabilidad. Incluso ante un rey, sabían que la autoridad espiritual no podía ser subordinada al poder político. Este discernimiento es crucial. La autoridad espiritual no viene del cargo, sino del llamado de Dios. Y cuando este llamado es deshonrado, la estructura de la fe comienza a desmoronarse. El papel del sacerdote era proteger la pureza del altar, y ellos cumplieron esto con valentía, incluso bajo amenaza de castigo real. Respetar la autoridad espiritual es más que una cuestión de jerarquía, es reconocer que Dios distribuye dones y funciones conforme a su voluntad. En tiempos de tanta informalidad y confusión espiritual, donde cualquier persona puede autoproclamarse líder o profeta, la historia de Uzías y de los sacerdotes se convierte en una advertencia vital. La ausencia de respeto a la autoridad legítima es un camino seguro hacia el desorden espiritual. Cuando los límites son ignorados, el pueblo perece por falta de dirección segura. Incluso en la nueva alianza, el principio permanece. Aunque todos tengan acceso directo a Dios en Cristo, el liderazgo espiritual aún es llamado por Dios y reconocido por la Iglesia. Pastores, maestros y líderes deben ser respetados, no porque sean superiores, sino porque llevan una responsabilidad sagrada. Cuando este liderazgo es despreciado o sustituido por ambiciones carnales, el resultado es confusión, herejía y frialdad espiritual. Dios honra el liderazgo que Él mismo estableció y espera que su pueblo haga lo mismo. El episodio nos enseña que desrespetar al sacerdote es, en última instancia, desrespetar al propio Dios. No se trata de idolatrar a líderes humanos, sino de honrar el llamado divino sobre ellos. Los sacerdotes que confrontaron a Uzías no estaban defendiendo sus cargos, sino el honor de Dios. Esta actitud debe inspirar a los líderes de hoy a actuar con la misma firmeza y a los miembros del cuerpo de Cristo a discernir entre autoridad legítima y ambición disfrazada de unción. La tragedia espiritual de Uzías se intensificó por causa de un error conceptual que aún hoy ronda la mente de muchos líderes. Confundió su unción como rey con permiso para ejercer funciones sacerdotales. Haber sido ungido para gobernar no le confería el derecho de ministrar en el altar. Son funciones distintas, con propósitos específicos y exigencias diferentes. El Espíritu de Dios capacita a cada persona conforme al llamado que recibió,
y no hay gloria mayor o menor entre los dones, pero hay orden. Uzías cruzó esa línea por creer que su posición lo autorizaba a todo, y allí selló su caída. La confusión entre unción y posición es, muchas veces, sutil. Un líder comienza con el corazón correcto, es usado por Dios, ve resultados y, con el tiempo, comienza a creer que cualquier cosa que desea hacer es automáticamente validada por el cielo. Este engaño es alimentado por el aplauso humano, por los frutos visibles del ministerio y, sobre todo, por el orgullo que se disfraza de celo. Uzías quería quemar incienso, un acto aparentemente devocional, pero su motivación era ilegítima. Quería ser visto como alguien por encima de cualquier limitación. La verdadera unción no nos empuja más allá de nuestros límites, sino que nos mantiene dependientes de Dios dentro de nuestro llamado. Quien es realmente ungido sabe hasta dónde puede ir, y más importante, dónde no debe ir. El Espíritu Santo no produce desorden ni nos transforma en dueños del altar. Cuando la unción se usa para justificar abusos, falta de respeto o autoritarismo espiritual, pierde su esencia. El mismo Espíritu que unge también disciplina y enseña la humildad. El error de Uzías es una alerta para todos los que ejercen liderazgo espiritual. El hecho de que Dios use a alguien poderosamente en un área no significa que esa persona pueda moverse libremente en todas las otras. El ministerio no es una plataforma de autoexpresión, sino un campo de servicio específico. La unción se da siempre con propósito, nunca con privilegio. Mezclar estas cosas es distorsionar el plan de Dios y exponerse al juicio. Cuando Uzías tomó para sí el papel de sacerdote, rompió la armonía del reino, y Dios, celoso de su orden, intervino con firmeza. La señal de la lepra fue el recordatorio final de que la posición humana jamás sustituye la dirección divina. Quien intenta ejercer ministerios para los cuales no fue llamado, corre el riesgo de encontrarse fuera de la voluntad de Dios, aún pensando que está haciendo algo espiritual. El caso de Uzías no es un episodio aislado de un rey del Antiguo Testamento, es una lección atemporal sobre los peligros del orgullo espiritual, especialmente entre los que lideran. Cuando alguien comienza a atribuirse los frutos de una obra que nació de obediencia y gracia, está a un paso de repetir los mismos errores de Uzías. La vanidad se infiltra silenciosamente en el corazón, especialmente cuando acompañada de éxito, reconocimiento e influencia. Este tipo de orgullo es más sutil y destructivo que el orgullo común, pues se esconde detrás de la apariencia de espiritualidad. En la iglesia de hoy, esta historia encuentra ecos en muchos púlpitos y ministerios. Líderes que comenzaron bien, con celo y humildad, pero que, al alcanzar notoriedad, comenzaron a actuar como si fueran intocables. El ministerio deja de ser un llamado y pasa a ser un escenario. La oración se convierte en formalidad, y la palabra pierde lugar ante el carisma personal. Cuando el hombre pasa a ocupar el centro del altar, el Espíritu Santo se retira en silencio. Y lo que queda es religiosidad sin presencia, actividad sin unción e impacto sin transformación. Uzías sirve como un espejo para todos los que están en posición de liderazgo espiritual. Nos muestra que no basta con comenzar con fidelidad, es necesario terminar con reverencia. Muchos líderes son derribados no por herejías visibles, sino por pequeñas concesiones al orgullo, por decisiones tomadas sin consultar a Dios, por confiar más en los dones que en el donador. La lepra de Uzías fue la señal externa de una enfermedad que ya estaba en el corazón mucho antes de manifestarse en el cuerpo. La iglesia actual necesita redescubrir el temor del Señor. Este temor no es pánico ante Dios, sino profunda reverencia, la conciencia de que todo pertenece a Él.
Liderar con este temor es entender que ningún título nos hace estar por encima de la palabra, que ninguna experiencia nos hace prescindibles de la humildad, y que todo poder espiritual legítimo viene acompañado de quebrantamiento. Cuando los líderes se inclinan, el cielo permanece abierto. Cuando se exaltan, el juicio se acerca. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. Gran lección de Usías es simple pero poderosa. Dios puede levantar, pero también puede quitar. Él unge, pero también corrige. Y sobre todo, Él protege aquello que es suyo. El altar, la palabra, la unción, todo eso pertenece a Él y jamás debe ser tratado como escenario de la vanidad humana. La iglesia que aprende de Usías camina en temor y no será avergonzada. La que lo ignora repite su tragedia. La historia de Usías ecoa como un clamor a nuestros días. Es urgente restaurar la reverencia ante Dios. Vivimos tiempos en que lo sagrado se ha vuelto común, donde el lenguaje litúrgico se trata con ligereza y la presencia de Dios se banaliza por discursos triunfalistas y actitudes irreverentes. El altar se ha transformado en escenario y el culto en espectáculo. En este escenario, el ejemplo de Usías se alza como un recordatorio de que Dios sigue siendo santo y que aquello que es consagrado a Él debe ser tratado con profundo respeto. La reverencia no es un sentimiento pasivo, sino una postura activa. Es la manera en que entramos en la casa de Dios, cómo manejamos la palabra, cómo hablamos del nombre del Señor, cómo tratamos los ministerios y los dones espirituales. No se trata de liturgia rígida, sino de sensibilidad espiritual. Cuando la iglesia pierde la reverencia, también pierde la percepción de la gloria, y donde no hay gloria, solo queda religiosidad. Usías nos muestra que la ausencia de reverencia conduce al juicio, y que el desprecio por lo sagrado es un camino peligroso y destructivo. El llamado a restaurar la reverencia comienza en cada corazón individual. Es personal, antes de ser colectivo. Los líderes deben ser los primeros en caminar en santidad, en temor y en responsabilidad. La manera en que el pastor trata el altar será imitada por la congregación. La forma en que un padre ora en casa moldeará la fe de sus hijos. La reverencia se enseña con el ejemplo y no por imposición. El ambiente de la iglesia debe reflejar la conciencia de que Dios está presente, y eso lo cambia todo. La restauración de la reverencia también exige arrepentimiento. No hay verdadera reverencia donde se tolera el pecado. Donde hay confesión sincera y búsqueda de la presencia de Dios, el fuego vuelve al altar. La lepra de Usías nos enseña que la irreverencia espiritual siempre trae consecuencias. Pero también aprendemos, con la Biblia en su totalidad, que Dios honra a aquellos que le honran, que el quebrantado será exaltado y que la gloria de Dios siempre habita donde hay santidad. Restaurar la reverencia es preparar un lugar para la manifestación de la gloria. La iglesia que honra lo sagrado atrae la presencia del Espíritu. La familia que vive con temor ve milagros suceder. El ministerio que reconoce sus límites experimenta protección y dirección constante. Usías falló cuando olvidó el temor. Pero nosotros, al mirar hacia su historia, aprendemos de sus aciertos y errores. La historia de Usías es un retrato dolorosamente real de cómo el éxito no garantiza permanencia y de cómo el orgullo puede borrar años de fidelidad. Él comenzó con temor, con sed de Dios, siendo instruido por hombres piadosos, y por eso prosperó.
Su liderazgo fue marcado por innovaciones, crecimiento y victorias, pero en la cima de su gloria, su corazón se desvió, y la misma mano que lo había exaltado necesitó marcarlo con juicio. Entre la bendición y la ruina, Uzías dejó un legado de advertencia a todos aquellos que se atreven a caminar sin humildad ante lo sagrado. Este legado es como una línea delgada que separa el inicio de la caminata de su final. Uzías nos enseña que no es el talento, la posición o los logros lo que determina el fin de una historia, sino la postura del corazón ante Dios. El corazón que comienza con humildad, pero no se mantiene vigilante, puede volverse altivo, y cuando eso ocurre, la ruina se aproxima, incluso si el exterior sigue brillando. El final de Uzías nos muestra que la peor lepra no es la de la piel, sino la del corazón endurecido. Pero también es posible extraer esperanza del legado de Uzías. La Biblia no omite sus errores, pero tampoco borra su historia. Su nombre es recordado como un hito de advertencia, y por ello su vida aún sirve como herramienta de enseñanza. Dios no busca perfección, sino un corazón quebrantado. Y si Uzías se hubiera arrepentido verdaderamente, la historia tal vez habría terminado de otra forma. La alerta final de su vida no es para condenarnos, sino para llamarnos a la vigilancia espiritual constante. Cada uno de nosotros vive entre la bendición y la ruina. Cada decisión que tomamos nos acerca a una o a la otra. El orgullo es sigiloso, y la irreverencia puede nacer de la familiaridad. La historia de Uzías nos exhorta a mantener el corazón rendido al Señor, no solo en los días de comienzo, sino hasta el último suspiro. Porque lo que define una vida no es solo lo que ha logrado, sino cómo ha sido cerrada. Un comienzo glorioso puede ser opacado por un final trágico, si falta temor a lo largo del camino. Frente al espejo de Uzías, todos somos llamados a revisar nuestra postura. ¿Estamos tocando lo sagrado con manos limpias o con ambición? ¿Estamos liderando con humildad o con vanidad? ¿Estamos buscando la gloria de Dios o la nuestra? Estas preguntas deben resonar en nuestros corazones, porque entre la bendición y la ruina solo hay un camino seguro, el que se recorre con temor, obediencia y reverencia al Santo de Israel. ¿Alguna vez has vivido momentos en que te diste cuenta de que habías sobrepasado los límites de lo sagrado? Escribe en los comentarios tu experiencia o reflexión sobre esta historia. Envía este video a alguien que necesita esta alerta espiritual. Y si deseas seguir recibiendo contenidos profundos como este, suscríbete al canal. Aquí, cada historia bíblica es contada con temor, verdad y propósito.